Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Aquí tenéis el resumen de lo que hicimos en el capítulo anterior y hoy, como os había prometido, vamos a hacer un ejemplo maravilloso de aplicación. Y la historia es la siguiente. Antes de que se desarrollara la cromodinámica cuántica, las interacciones fuertes, débiles, claro, la gente empezaba a hacer experimentos con colisiones de partículas y había muchísimas cosas que no se sabían explicar, ¿no? Y había una en concreto que tenía que ver con las colisiones nucleón-pión, que no se comprendían del todo bien. Por cierto, nucleón significa o que es un protón o que es un neutrón. Pues bien, había una serie de reacciones, en concreto estas que os voy a poner, que son un pión positivo colisiona con un protón y vuelve a salir el mismo tipo de partícula, un pión positivo y un protón, es decir, una colisión elástica. Cuando entran y salen las mismas partículas, pues se le dice que es una colisión elástica. O por ejemplo aquí, fijaos que este pión no tiene carga, el neutrón tampoco tiene carga, por tanto entran dos partículas neutras, eléctricamente hablando, y resulta que aquí sale un pión negativo y aquí un protón que sabéis que es positivo, la carga. Bueno, pues esto se llama colisión de intercambio de carga eléctrica. Me falta un más. Y esto vuelve a ser una colisión elástica. Pues bien, en estos experimentos uno puede contar el número de veces que ocurre esto, el número de veces que ocurre esto, etc. Vamos a llamar esto el número 1, 2 y 3. Bueno, pues cuando se hacían los experimentos, allá por la década de los 50, más o menos, pues cuando uno contaba el número de veces que se había producido esta colisión, y por ejemplo lo dividíamos entre el número de veces que ocurría esta otra colisión, pues experimentalmente se veía que esto daba más o menos 9 medios. Es decir, 4,5, que significa básicamente que por cada colisión del tipo 2, pues salía 4,5 veces, bueno, casi 5 veces la colisión tipo 1. O sea que la colisión tipo 1 salía mucho más que la 2, en concreto 5 veces más. O por ejemplo, si dividíamos el número de veces que se había producido la colisión 1 entre la 3, salía 9. Es decir, que esta colisión elástica entre el pión positivo y el protón salía 5 veces más que esta y 9 veces más que esta, o sea que era la predominante. Y la cosa es que los físicos de aquel momento no entendían cómo esto era posible. No voy a dar aquí los detalles técnicos porque para hacerlo tendríamos que explicar todo el formalismo de la matriz S, bueno, y eso ya lo veremos. Aquí lo importante en este ejemplo no es eso, sino que lo que es importante en este capítulo es ver cómo estas historias matemáticas que nos hemos montado en los capítulos anteriores ayudan a entender estos números. Así que vamos a colocar estas colisiones por aquí para acordarnos que esto es lo que queremos hacer y vamos a intentar entender con 4 números cómo es posible teóricamente explicar esto. Y para ello vamos a definir primero, esto es un toy model, es decir, simplemente es un modelo de juguete y de hecho es precisamente el toy model que usó un tal Bruckner, o no sé cómo se pronuncia esto, o sea que si buscáis en Google este físico, es un físico teórico muy importante, pues este hombre fue el primero que hizo este toy model para intentar explicar esto. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, ¿qué es un nucleón? Bueno, pues básicamente un nucleón es o un protón o un neutrón. Y si no tenemos en cuenta el electromagnetismo, nos imaginamos un universo en el que el electromagnetismo no exista, y de hecho cualquier otro tipo de fuerza que no sea la fuerte, pues bien, cuando el electromagnetismo no se tiene en cuenta, la manera en la que interacciona los protones con la interacción fuerte y la manera en que lo hace los neutrones es exactamente la misma. Y además el protón tiene spin 1 medio, mientras que el neutrón también. Tienen la misma paridad, aún no he hablado de lo que es la paridad, pero ya lo haré, tienen la misma. Y la masa no es exactamente igual, pero la gente suponía que la masa no es la misma precisamente porque hay un electromagnetismo por ahí en medio que le resta un poquito de diferencia entre las masas. Pero la gente sospechaba que si el electromagnetismo no estuviera, entonces las masas serían las mismas. Todo esto lo que condujo a pensar es de, bueno, pues eso, digamos que la partícula nucleón a veces la vemos como si fuera un protón y a veces la vemos como si fuera un neutrón, pero en lo que respecta a interacciones fuertes se comportan de la misma manera. Entonces uno podría pensar que igual, déjame borrar esto, que igual podemos montar un espacio de Hilbert en el que tengamos como base ser un protón o ser un neutrón y cualquier estado cuántico
de un nucleón, pues es una combinación lineal de ser un protón más ser un neutrón. ¿Vale? Vamos a poner el nucleón por aquí. Entonces, siguiendo con este juego, podríamos pensar, bueno, pues nos podemos inventar, por ejemplo, una especie de estado de vacío, donde no hay nada, de forma, si queremos crear un protón, entonces lo que hacemos es aplicar un operador de creación de un protón sobre el vacío y tenemos un protón. Y de la misma manera, si queremos un neutrón, aplicamos un operador de creación de neutrones sobre el vacío. ¿Y cuál sería el operador que transforma un protón en un neutrón o al revés? Bueno, si tenemos un protón y primero destruimos ese protón y una vez destruido estamos en el vacío y acto seguido creamos un neutrón, pues esta sería una manera. Y al revés, si tenemos un neutrón y queremos un protón, pues lo que hay que hacer es destruir ese neutrón y crear un protón. Y recordemos que los protones y los neutrones son fermiones. Y recordemos que las reglas de anticonmutación, en este caso de los fermiones, son AI, AJ daga más AJ daga AI es igual a delta de Kronecker y J y AI AJ más AJ AI igual a 0. Entonces, por ejemplo, si aplicamos la I y la J igual a AP, por ejemplo, igual a un protón, tendremos que AP daga más AP daga AP sería igual a 1, ¿vale? Porque IJ sería lo mismo. Y lo mismo si pusiéramos, por ejemplo, un neutrón, pues entonces aquí lo mismo para un neutrón. Mientras que la otra, por ejemplo, tendríamos A protón, lo borro un poco porque para no liar, déjame ponerlo, por ejemplo, así. Mientras que en el caso del neutrón tendríamos estas reglas para los fermiones. Vale, vamos a explorar ahora esta de aquí. Por ejemplo, si tenemos tanto la I como la J igual a P, por ejemplo, pues tendríamos que AP más AP es igual a 0. O sea, 2AP igual a 0 y por tanto AP igual a 0. Y si hubiéramos puesto un neutrón, hubiera salido exactamente lo mismo. Por supuesto, aquí estoy olvidando el spin, posiciones o momentos que pudieran hacer que estos dos protones tuvieran, por ejemplo, un spin un medio y el otro spin menos un medio, y entonces pudieran haber dos protones conviviendo, ¿vale? Pero todo eso está fuera de este toy model, para simplificar la vida, claro. Y luego la otra posibilidad es, volvemos a esta de aquí y ponemos un protón y un neutrón, ¿no? Por ejemplo, un protón y un neutrón. Si estoy copiando en vez de I, pues protón, y en vez de J, neutrón. Vale, como N y P son diferentes, esta delta de Kronecker daría 0. Y a efectos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Si pasamos este término restando al otro lado, lo que nos está diciendo es que si intercambiamos de orden o de posición estos dos operadores, cambia de signo. Recordemos que este signo es lo que hace que estos sean fermiones. Bueno, de hecho, estas dos cosas, pero bueno, es decir, que no, mientras que en los bosones esto conmutaría, daría igual poner AP a n daga que a n daga a P. Sería lo mismo, pero en caso de los fermiones no, un menos. En fin, en cualquier caso, estas dos reglas nos permiten calcular pues todo tipo de cosas. Bueno, pues resulta que si quiero calcular el conmutador de, por ejemplo, ¿vale? He cogido estos dos primeros, pues resulta que este conmutador o bien da 0 o bien da una combinación lineal de cualquiera de estos. Pero esto no solo pasa con este y este, sino pasa con cualquier par de ellos. O sea, lo que estoy diciendo es que el conmutador de cualquier par de operadores, de estos cuatro operadores, siempre va a dar una combinación lineal de estos cuatro señores. O 0, que también es una combinación lineal en la que todos los coeficientes son 0, claro. Entonces voy a poner un ejercicio yo diría que es un ejercicio muy importante, porque si sois capaces de hacer ese mini ejercicio significa que esto está absolutamente entendido. O sea que estas reglas de conmutación para los fermiones las habéis entendido perfectamente. Así que os pongo como ejercicio que calculéis el conmutador AP daga a n con a n daga a p y comprobéis que esto da AP daga a p menos a n daga a n. Ya digo, he cogido este de aquí conmutando con este de aquí, por coger un ejemplo de cualquier par de posibles conmutadores que hay. Aquí hay pues este con este, este con este, este con este, este con este, o sea, hay un montón. Pero este es un ejemplo más. Y para calcular esto solo hace falta
utilizar estas reglas de anticonmutación, si queréis. Bueno, pues el caso es que esto que acabo de decir, que todos los pares de conmutadores dan combinaciones de ellos mismos, es lo que se llama una álgebra cerrada. El capítulo que viene o en el siguiente os tengo que hacer el resumen de grupos de Lie, de álgebras de Lie, y entonces se comprenderá aún más. Pero de momento lo pongo solo este nombre para que luego relacionemos cosas, ¿vale? Álgebra cerrada en este contexto significa un conjunto finito de operadores que al hacer los conmutadores entre ellos mismos siempre da una combinación lineal de ellos mismos. Perfecto, pues ahora os voy a decir dónde viene la magia. Si definimos un operador J1, lo definimos de esta manera, como un medio AP daga AN más AN daga AP, y definimos también un J2 y un J3, que voy a poner ahora enseguida, pues resulta que se cumplen las reglas de conmutación del momento angular, pero dejadme decir que en vez de que se cumplan las conmutaciones del momento angular, dejadme decir que esto tiene que ver con que el grupo SU2 está por aquí, o sea que hay una simetría del tipo SU2. Y esto lo pongo solo para relacionar cosas, pero insisto que en el capítulo siguiente o en el otro hablaremos y definiremos bien el grupo SU2 y cómo está relacionado con esto. Pero es para que tengamos en mente que es que no es que de repente ahora estemos hablando de que estas partículas tienen un momento angular, que lo tienen, pero eso es otro tema aparte. Ahora lo que estamos diciendo es que tienen una estructura similar, matemáticamente hablando, a un momento angular. Pero esto no es un momento angular. De hecho, como no es un momento angular, en vez de llamarle J a estas matrices, le vamos a cambiar el nombre y es el nombre que se acepta universalmente en la literatura, que es que le vamos a poner I. Y así queda clarísimo que esto no tiene nada que ver con el momento angular. Lo único que se relaciona con el momento angular es que tienen las mismas reglas de conmutación, pero nada más. Y esta I es lo que se llama isospin. Por tanto, ¿qué es el isospin? Pues el isospin es tres matrices que conmutan exactamente igual que el momento angular. Eso es dicho así en plan rápido. Y las transformaciones que están relacionadas con este isospin son el grupo SU2, que ya hablaremos, insisto, el próximo capítulo o el otro. Vale, pues este es otro ejercicio. Si de aquí a unos días nadie hace este ejercicio, ya lo haré y lo subiré a Patreon, ¿vale? Lo dejaré en la descripción. Pero me esperaré unos días por si alguien lo quiere hacer. Es un ejercicio súper divertido y será una prueba definitiva de que sabéis trabajar con estas reglas de conmutación de los fermiones. Aparte nos irá bien porque cuando luego hagamos más del curso de teoría cuántica de campos, pues saber este tipo de cosas y tener un poco de soltura, pues nos irá muy bien. ¿Vale? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces el nucleón qué isospin tiene? Bueno, pues es muy fácil porque, claro, ¿cuántos estados tenemos? 2. Como sabemos que n era, si os acordáis, 2j más 1, lo que pasa es que ahora no le llamamos j, sino que ahora esto es isospin. Por tanto, aquí aparece una i. Lo que antes era una j, ahora es una i, para no perder de vista. Pues bien, si ponemos aquí un 2, resulta que aquí tenemos que poner un medio para que 2 por un medio más 1 dé 2. Así que el isospin del nucleón es un medio. Por lo tanto, en la notación esta de aquí, ¿cómo podemos etiquetar a un protón? Pues muy fácil, siguiendo esa prescripción de aquí, lo que antes era JM, ahora pasa a ser, en vez de J, será I, el isospin, y en vez de M, pues será la componente tercera. Era en J3, recordad que aquí teníamos las diferentes M's y que iba desde la J hasta la menos J, de saltos de 1 a 1. Pero bueno, que la M estaba relacionada con los valores propios de J3. Por tanto, aquí lo que haremos es poner la componente tercera del isospin. Pues bien, el protón entonces tendrá isospin un medio, que es lo que acabamos de ver, y como lo hemos escogido en lo que es, digamos, la base del espacio de Hilbert, hemos escogido que arbitrariamente que el protón ocupa la primera posición, pues aquí pondríamos un medio, que es lo que se suele hacer típicamente. Esto es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Pues porque simplemente es una manera de etiquetar estados y uno puede elegir un criterio u otro. Y estoy eligiendo el criterio estándar. Y un neutrón pues será pues con otra M, ¿no? Entre comillas, otra I3. ¿Cuál? La que queda, menos un medio. Por tanto, en el formalismo del isospin, un protón es esto y un neutrón es esto. Pero claro, esto de aquí son los dos posibles estados de un nucleón. Pero claro, ¿qué pasa si juntamos un nucleón con otro nucleón para formar una partícula amarilla, por ejemplo, ¿no?
Claro, en este caso, como uno de los nucleones tiene isospin 1 medio y el otro nucleón isospin 1 medio, la partícula amarilla, pues ya sabéis, como la teoría del capítulo anterior, o bien tiene la suma de estos dos, 1 medio más 1 medio es 1, o bien la resta, que es 0. Entonces, si el isospin es 1, significa que tiene que haber por ahí partículas, otras partículas que no sean los nucleones, pues que se puedan escribir como, vamos a ponerlo rojo, para que nos recuerde un poco lo del capítulo anterior. Entonces, claro, tiene que haber una partícula, que no sabemos cuál es, que tenga isospin 1 y la tercera componente del isospin 1 también, pero claro, tiene que haber otra y otra, que la diferencia que haya entre esas tres pues es que una tiene isospin 1, otra tiene isospin 0 y otra, o sea, tercera componente del isospin 0 y tercera componente menos 1. Es decir, tiene que haber, si queremos hablar de algo así como un momento angular 1, pues la base son 3 vectores. Traducido al lenguaje del isospin significa que para que tenga sentido todo esto, por coherencia, si resulta que nosotros decimos que un protón y un neutrón son dos estados de una misma partícula, pues cuando juntemos dos bichos de estos, por coherencia, pues tiene que existir la posibilidad de que hayan tres partículas, que esas tres partículas sean diferentes estados de otra partícula que no sé cuál es, pero esa partícula en realidad se puede mostrar a nosotros como tres estados diferentes de la misma partícula. Pero todas estas tres deberían tener aproximadamente la misma masa, el mismo spin, la misma paridad. O sea que estas tres partículas quizá pudieran diferenciarse en la carga eléctrica, porque la carga eléctrica aquí no juega ningún papel, porque insisto que en este modelo de juguete solo estamos hablando de cómo se comportan bajo interacciones fuertes. Y por supuesto también pues debería existir también otra partícula de isospin 0 y por supuesto la única componente permitida sería esta, ¿no? Esta sería otra posible partícula que andaría por ahí, que tampoco sabemos cuál es y debería existir. Dicho de otra manera, si nosotros queremos jugar a un nuevo juego que se llama isospin y partimos de estas reglas, que existe una partícula que le llamamos nucleón y que tiene dos posibles estados y tal, y que existen realmente en la naturaleza, pues si queremos seguir este juego, por consistencia, cuando se junten dos partículas de esta índole, pues podría transformarse como un comportamiento de una partícula más gorda, amarilla, que se comporte, por ejemplo, como si fueran tres partículas idénticas entre ellas a nivel de interacción fuerte, y debería existir, porque si esto no existe o no se detecta, pues entonces este juego pues acaba muriendo. Bueno, pues resulta que esta partícula de aquí, que llamaremos pi de pión, pues resulta que existe y es una terna de lo que se llama el pión más, el pión 0 y el pión menos. Estas tres partículas cumplen con lo que he dicho. Tienen el mismo spin, tienen la misma paridad y aproximadamente la misma masa. Y como son tres, aplicando la misma regla de antes, recordad que ahora en vez de j es una i, si ponemos aquí un 3, esto tiene que ser 1 para que 2 más 1 dé 3. Por cierto, a esto de aquí, déjame poner como lo dice la gente, a esto le llaman doblete. ¿Vale? Doblete significa que en realidad tenemos una sola partícula, pero que se muestra a nuestros ojos como si fueran dos, que describen el estado interno de un nucleón. Pues bien, si aquí sale 3, pues esto se le va a llamar triplete. Entonces, fijaos, ahora ya podemos recuperar esto que he dicho al principio y decimos, a ver, esto es digamos, el triplete, que por cierto no lo he copiado aquí, triplete. Vale, pues ahora podemos juntar a un nucleón, lo juntamos con un pión y esto formará algo más gordo. Entonces, para relacionarlo con una colisión, lo que podemos decir es lo siguiente. En vez de ponerlo así, si queréis, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Tenemos a un nucleón por ahí que se está acercando a un pión. Entonces aquí va a ocurrir algo y entonces pues va a volver a salir un nucleón y un pión. Y aquí es cuando habrá un estado, vamos a decir amarillo, que es el estado global de un nucleón con un pión. Entonces, ¿cuál es el espacio de Hilbert que describe esta situación? Pues lo mismo que hicimos el otro día. El espacio de Hilbert que describe esta situación será el espacio de Hilbert del nucleón, producto directo, el espacio de Hilbert del pión. Vale, entonces, por ejemplo, vamos a considerar ahora esta colisión. Eso significa que el nucleón que entra es un protón, por tanto, un medio, y un pión más,
Por lo tanto, entra este pión en este estado, en forma de pión más. Y según esta reacción, si se produce esta reacción, significa que el estado final pues va a ser el mismo por aquí y el mismo por aquí. Pero claro, como el isospin aquí es un medio y aquí 1, entonces todos sabemos que cuando estas dos pelotas se junten, podría ser que lo que hay aquí fuera lo que tienes aquí puesto. O bien un ente o una partícula con isospin 3 medios o con isospin 1 medio. Supongamos que fuera isospin 3 medios, lo que aparece por aquí. Claro, si aquí, por lo que sea, el sistema se encuentra descrito por un isospin 3 medios, déjame ponerlo amarillo para que quede claro que estoy hablando ahora del ente amarillo que se crea aquí, por lo tanto, vamos a ponerlo amarillo. Imaginad que se crea un ente de isospin 3 medios. Claro, ¿qué significa eso? Que la n va a ser 2 veces el isospin 3 medios, más 1, y esto nos da 4. O sea, que esto de aquí podría comportarse como un cuatruplete, déjame ponerlo cuatroplete, no sé cómo se dice eso. O dicho de otra manera, que esto es como si fuera un nuevo tipo de partícula que tiene 4 tipos posibles de estados. O sea, efectos prácticos, 4 partículas que pueden surgir de aquí, todas con el mismo spin, con la misma paridad y con masas muy parecidas. O sea, un cuatroplete. Pues bien, lo que voy a hacer es traducir estas fórmulas, básicamente un copy-paste, pero lo que vamos a hacer es, en vez de llamar a esto, o sea, recordad que esto era la base acoplada de la partícula amarilla. En este caso ahora va a ser isospin 3 medios y esto isospin 1 medio. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de poner, por ejemplo, aquí U11 o 10 o 1 menos 1, vamos a poner lo que ahora nosotros creemos que es. ¿O cómo llamamos a eso? Esto le hemos llamado un pión más. Y a esto de aquí le habíamos llamado protón. Espérate, déjame ponerlo esto en verde. Pues bien, al 1,1 le hemos llamado pión más y a esto de aquí le hemos llamado protón. Pues voy a cambiar los nombres de todos los demás. Perfecto, y ya lo tenemos. Vale, simplemente he cambiado 1,1 por pión más, 1,0 pión 0 y 1 menos 1 pión negativo. Y un medio es un protón y un medio menos un medio es un neutrón, ¿eh? Simplemente he hecho eso. Vale, y ahora vamos a cambiar también de nombre a esto. Entonces, en vez de llamarle, recordad que esto se junta un isospin 1 con un isospin 1 medio y entonces puede ser que dé un isospin 3 medios con la tercera componente del isospin 3 medios, 1 medio, menos 3 medios, etcétera, ¿no? Pues bien, si queréis, para simplificar los cálculos, vamos a decir, vale, pues esto de aquí, que tiene el isospin 3 medios, resulta que es una nueva partícula con 4 estados posibles. Bueno, pues vamos a bautizar a esa partícula, a ese cuatroplete, con un nombre que luego es el nombre que se le va a quedar. Por tanto, ya lo pongo. Es delta más delta más delta 0 y delta menos. Y estas no las cambiamos de nombre. Podían ser, por ejemplo, por cierto, me estoy dando cuenta que aquí le falta un menos. Perdón. Bueno, esto no es sorprendente porque esto podría ser un protón y un neutrón, por ejemplo, ¿no? Aquí lo realmente sorprendente o la novedad está en que aparece 4 partículas agrupadas en un cuatroplete o isospin 1, perdón, o isospin 3 medios. Por lo tanto, esta no le cambiamos de nombre. Pues bien, el paso siguiente para calcular la amplitud de probabilidad de que entrando un pión más y un protón se quede igual o que entrando un pión 0 y un neutrón de un pión no sé qué, pues es hacer productos escalares de toda la vida. Por ejemplo, para saber la probabilidad de ocurrencia, vamos a llamar a esto colisión 1 o scattering 1, scattering 2, scattering 3. Pues bien, la probabilidad de ocurrencia va a tener que ver con el producto escalar de los productos finales e iniciales. Por ejemplo, si estamos con la ocurrencia 1, pues será algo así, que entre un pión más y un protón y salga lo mismo. Esta, pues lo mismo, que entre un pión 0 y un neutrón y que salga esta gente, pues será el producto escalar, pues este. Yo digo, es proporcional, ¿eh? Vale, entonces para calcular estos productos, estas amplitudes de probabilidad, tenemos que invertir este sistema para despejar las cosas verdes en función de las otras para poder calcular los productos escalares. O sea que vamos a invertir estas ecuaciones y os pongo el resultado, que esto será otro ejercicio. Por ejemplo, el primero es muy fácil, porque como este señor verde solo aparece aquí y en ningún sitio más, porque fijaos que el pi más p no aparece en ningún sitio más.
En este caso es muy fácil porque simplemente hay que decir, venga, pues esto va a ser igual porque el pión negativo y el neutrón no aparecen en ningún sitio más. O sea que ya tenemos despejado dos de ellos. Bueno, pues el ejercicio consiste en encontrar los demás. Os pongo el resultado. Bueno, pues aquí la tenemos. Entonces, siguiendo con el toy model, os puedo decir que hay una cosa que se llama cross section, que se escribe así, de la entrada yendo a la salida. Entrada sería, por ejemplo, pi más p y salida pi más p si estamos, por ejemplo, con la colisión 1, ¿no? Pues bien, esto es proporcional al módulo al cuadrado de la amplitud in matriz S out y este módulo al cuadrado. Y si suponemos, ya digo, todo esto lo estoy diciendo por encima, ya lo veremos con más tranquilidad más adelante. Si suponemos que el isospin es una magnitud invariante en las interacciones fuertes, bueno, pues creedme que eso implica que la matriz S es diagonal en la base acoplada. Recordemos que la base acoplada es esto de aquí, o esto. O sea, en la base de las partículas amarillas, para entendernos. Todo esto lo estoy diciendo, esto recalco que si no entendéis bien esto es porque lo estoy diciendo sin demostrar, sin decir qué es, ¿vale? Simplemente lo digo para poder seguir con el ejemplo. Pero esto ya lo veremos más adelante. Bueno, y resulta que la matriz S, para este caso, estará dividida en dos bloques, en donde aquí tendremos unos ciertos números, que da igual qué números sean, pero la cuestión es que aquí tenemos 4 números que van a ser exactamente iguales, 4 números complejos, y aquí 2 números complejos iguales, pero diferentes a estos. Estos 4 números hacen referencia al isospin 3 medios y estos 2 números hacen referencia al isospin 1 medio. Y este número de aquí nos dice, en esencia, más o menos, la intensidad o el número de veces que ocurre el proceso de entrada yendo a salida. Entonces, por ejemplo, si estamos con la colisión elástica tipo 1, entonces lo que tenemos que calcular es la cross section yendo de pión más protón a pión más protón, y esto va a tener que ver con, veamos, entrada pión más protón, la matriz S, y aquí la misma salida, pión más protón, módulo al cuadrado. ¿Esto qué va a ser? Bueno, aparte del módulo tendremos, a ver, este señor, el pión más P, viendo esto, claro, recordad que aquí he puesto delta más, pero en realidad esto de aquí es una manera simbólica de poner este vector. Y recordad que estos 6 vectores, estos de aquí, forman una base, la base acoplada. Por tanto, este señor de aquí en realidad es el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0, porque claro, pensad que estamos poniendo el bra, que entonces significa que tenemos que hacer el traspuesto conjugado. Luego vendría la matriz S, y luego como la salida es el mismo vector, pues ponemos el mismo vector, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y como solo tiene unos aquí, entonces esto nos va a dar una alfa, módulo al cuadrado. O sea, que esta sección eficaz nos da proporcional a esto, que de momento es como no decir nada. ¿Qué pasa ahora con pi0n? O sea, vamos ahora a la 2. Pi0n yendo a pi menos y p. Perfecto. Vale, el pi0n lo tenemos aquí. Entonces tenemos que es raíz de 2/3 de esta cosa menos 1 partido raíz de 3 de esta cosa. Vamos a ver. El pi0, déjame incluso ponerlo aquí porque creo que va a ser bueno. Sí, va a ser bueno que haga esto y ya está. Y así no hay duda ninguna. Vale, recordad que a este señor, este vector de aquí, le he llamado delta más, a este de aquí delta más, a este delta 0, a este señor de aquí delta menos, y estos los he dejado el mismo nombre. En realidad, bueno, le he quitado el
1 y un medio para escribir menos, pero bueno, son estos. Vale, pues a lo que íbamos. Como estamos con el pi0n, el pi0n es raíz de 2/3 del señor 0, o sea, el 1, 2, 3, el tercer vector de la base. Por lo tanto, 0, 0, raíz de 2/3, y luego este de aquí es el último. Por lo tanto, 0, 0, menos 1 partido raíz de 3. Vale, y aquí tenemos pi menos p está aquí, y es en la base delta 0 es 1 partido raíz de 3. Por lo tanto, en la tercera posición, 1 entre raíz de 3. Y luego tenemos en la última posición raíz de 2/3. Si hacemos el cálculo, que es este por este, más 0 por este, etc. Bueno, calcular esta matriz diagonal por esto y luego multiplicarlo por esto, pues resulta que da raíz de 2/9 y la resta de esta alfa menos esta beta de aquí, módulo al cuadrado, o sea, que la cross section de pi0n yendo a pi menos p es proporcional a esto de aquí. Podemos sacar esta raíz fuera y entonces nos queda 2/9. Déjame borrar esto para hacer un poco de espacio. Y nos da esto de aquí. Vale, y dejo como otro ejercicio más que comprobéis la sección eficaz de pi menos p yendo a pi menos p es proporcional a 1/9 alfa más 2 beta módulo al cuadrado. Perfecto. Por tanto, si dividimos ahora esta sección entre esta, tal como hicimos al principio de este capítulo, y suponemos que las constantes de proporcionalidad son iguales en todos los casos, y se puede suponer así, entonces nos queda 1 entre 2/9, por lo tanto 9/2 de la división o el cociente entre esto, el módulo de este número complejo, módulo al cuadrado. Entonces, tal como os dije, experimentalmente sale en torno a 9/2, lo cual quiere decir que el número complejo alfa, sea cual sea, que teóricamente se puede calcular o aproximar más o menos teóricamente, y el número complejo beta, pues sus módulos tienen que ser tales que este módulo es mucho mayor que este para que entonces podamos despreciar esta beta que hay aquí y entonces esto de 9/2, que es lo que experimentalmente se ve, ¿no? Bueno, esto lo que quiere decir básicamente es que de forma teórica se puede ver que es mucho más probable que la interacción de un nucleón con un pión de otra cosa que tenga que ver con un isospin 3/2, es decir, este isospin es prioritario mucho más que este. Esto es lo que significa esto en la práctica. O dicho de otra manera, ocurre más veces, que va a un isospin de 3/2 en vez de a un isospin de 1/2. Entonces, asumiendo eso, vemos que la predicción teórica con este modelo de juguete del isospin da este número. Y acordaos también que dijimos al principio de este capítulo que, por ejemplo, si dividimos esto entre esto, dará 1 entre 1/9, que da 9. Es decir, este proceso ocurre 9 veces más que este. Y, por ejemplo, este proceso ocurre 2 veces más que este. Y todo esto está comprobado experimentalmente, o sea que se explica con este modelo de juguete. Pero claro, esto en cuanto a la relación que hay entre las tasas de producción de esos procesos, que cuadra experimentalmente. Pero además, si a esto le sumamos que experimentalmente se ve un pico de energía y un pico, o sea, el mismo pico de energía, sea cual sea el proceso entre un pión-nucleón, estas dos cosas, o estas dos observaciones experimentales, nos dicen que tiene que existir realmente esta partícula, que en verdad son 4. Pues bien, este descubrimiento fue crucial para el desarrollo posterior del modelo de quarks, porque de alguna manera faltaba el delta más en ese modelo que se estaba gestando. Pues nada, seguimos con nuestra aventura. Feliz Navidad de nuevo, feliz Año Nuevo.
Y si has aguantado hasta aquí, realmente estas cosas te apasionan. Por tanto, yo me congratulo de que ya seamos unos cuantos que nos gustan estas fricadas. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.